El 27 de febrero del 2020 se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en México y el 11 de marzo de ese mismo año se declaró pandemia mundial. El mercado mexicano siempre ha mostrado grietas en términos del acceso al trabajo. Sin embargo, con la pandemia, mucha gente ha sido despedida y negocios han tenido que cerrar, lo que ha generado pobreza laboral. Ha habido sectores de la población más vulnerables en esta crisis, las mujeres. Ya tenían desventajas en el ámbito laboral desde antes de la pandemia, pero ahora con la crisis actual podemos ver que sigue existiendo una crisis en materia de equidad. El desempleo de trabajadores formales e informales como reacción en cadena afecta a todos los comercios. Durante esta problemática hemos notado que se ha acentuado la falta de derechos humanos en México, pues con esta pandemia no se ha podido dar un acceso a un trabajo digno o la oportunidad de tener una buena calidad de vida. Además, la desigualdad en México sigue estando presente, pues las mujeres han sido las más afectadas, por lo que se esperaría que los mexicanos y mexicanas recibieran algún apoyo del gobierno. Y aunque lo hubo, eran muy pocos fondos los que el gobierno mexicano destinó para sobrellevar esta pandemia. La pandemia nos llenó de incertidumbre. En varios países se crearon planes para combatir la situación actual, como fondos monetarios. México destinó menos del 1% del PIB. Además, no se crearon planes para lidiar con esta pandemia. Debido a que el confinamiento se extendió, miles de pymes quebraron, lo que trajo consigo una gran oleada de desempleo. Esto se reflejó en el PIB mexicano, así como también aumentó la tasa de empleo informal, lo que se traduce en una reducción de ingresos en los hogares. Las trabajadoras mexicanas han sufrido la mayor cantidad de despidos en sus trabajos, pues el 53% trabajan en sectores turísticos. Además, la recuperación de sus empleos es más lenta que la de los hombres, y las mujeres tienen menores ingresos. Además, el 32% son madres solteras, y el desempleo genera un efecto en su calidad de vida, en su consumo de bienes básicos y en su acceso al crédito, por lo que niños han tenido que dejar la escuela, además de que la violencia doméstica en México ha aumentado. Ante esta problemática, existen varias posibles soluciones. Primero, fomentar la creación de empleo formal. Del mismo modo, crear un apoyo para las familias que perdieron su fuente de ingresos con la llegada de COVID-19. Además de, como ya fue explicado, las mujeres han tenido una pérdida laboral más grande, por lo que se requieren medidas para que se puedan reincorporar al mercado laboral lo más pronto posible. Así que además de fomentar la creación de empleos más formales, que haya apoyos especializados para la creación de mujeres y jóvenes. Asimismo, urge un apoyo monetario para las personas que han perdido sus fuentes de ingresos y que no contaban con seguro de despido. De forma complementaria, proponemos la existencia de herramientas para la atracción de inversión extranjera directa y el fomento del comercio con un sistema de proveedores nacionales y campañas de promoción de productos mexicanos en el exterior. También el gobierno federal debe de promover una recuperación económica con enfoque en el empleo, pero también es tarea de los gobiernos locales implementar políticas que promuevan una recuperación inclusiva, facilitando la operación y el surgimiento de micro y pequeñas empresas, de cooperativas y de emprendimientos. De la misma forma, tiene mucho que aportar para que se transite de la informalidad a la formalidad. Es por eso que proponemos que los gobiernos locales implementen esfuerzos de simplificación de trámites de apertura y o formalización de empresas. Por otro lado, consideramos que deben de seguirse implementando los programas de créditos blandos que han otorgado diversos estados y que han probado ser útiles para las pymes. Consideramos que una buena solución para esta problemática sería la protección a los trabajadores del sector formal. El que varios trabajadores formales perdieran su empleo aumentó la tasa de empleo informal, lo que tendrá como consecuencia problemas de liquidez. Además, las mujeres no suelen contar con un contrato formal, lo que hace que su despido sea mucho más sencillo, por lo que implementar una política para este tipo de situaciones las beneficiaría y crearía que tuvieran una mejor calidad de vida, así como un trabajo más digno y justo. Por lo antes mencionado, se necesitan instrumentos que permitan la reincorporación del mercado laboral. México carece de una política de protección del ingreso en caso de despido, por lo que recomendaría hacer una intervención para asegurar la seguridad en este aspecto. En ese sentido, se sugiere valorar replicar el esquema operativo de este programa a nivel nacional, ajustando el monto a un valor superior a la LPI, o un programa de subsidios de esta naturaleza. En las actuales circunstancias implica que el apoyo al ingreso de las personas despidadas se financie a través de los presupuestos públicos. Y se recomienda que las medidas de apoyo a las empresas sean proporcionales al reto que enfrentan, por lo que aumentar el número de créditos del gobierno para la recuperación de estas y por sectores económicos dado su grado de afectación. Además, los apoyos anteriores del gobierno iban dirigidos a empresas familiares. Sin embargo, las trabajadoras, trabajadores y pymes quedan desprotegidos a esta crisis, por lo que generar planes para brindar atención a este sector sería una recomendación. Para finalizar, durante la elaboración de esta actividad nos percatamos de la gran importancia de la desigualdad en términos del acceso al trabajo para las mujeres. Durante la pandemia se acrecentó la desigualdad. Esto se debe a que no se pueden implementar planes a tiempo para combatir la crisis. Por ende, se vivió una oleada de desempleo, lo cual fue más evidente con las mujeres. La población mexicana ha sido capaz de adaptarse a los nuevos retos derivados de la pandemia. No obstante, si existiese una protección para estos, generaría que los mexicanos y mexicanas tuvieran una mejor calidad de vida,
pues sus empleos estarían seguros. La economía mexicana se tendrá que recuperar en los próximos años, y tanto los empleados como las empleadas tendrán que exigir un acceso a un trabajo formal e igualitario, para que así la economía empiece a crecer nuevamente y que exista la igualdad de oportunidades con un salario justo y un trabajo seguro. Esta problemática tiene que ser tratada como es, una crisis económica y de desigualdad. Nuestras soluciones cuentan con posibilidades para ser cumplidas y el gobierno apoya y estamos dispuestos a luchar por ellas. El sector del empleo formal debe ser más seguro y las mujeres deberían de tener la misma oportunidad de acceso al trabajo. Las fuentes usadas para la creación de nuestros argumentos son confiables, ya que tienen terminaciones en OR, Google, etc. Además, las fuentes fueron creadas durante la pandemia y la razón era para evidenciar lo que sucedía en el transcurso de la misma. Por ende, tienen una gran importancia y validez para nuestro trabajo. También sus argumentos para las soluciones son buenos y parecen ser posibles, pues se basan en crisis económicas que México ha tenido que vivir en el pasado. Hola, mi nombre es Sofía Fregi. Durante la actividad dije me di cuenta que tengo que mejorar la forma en la que me organizo, pues hubo un momento en el que ya no podía con el trabajo. Además de mis inseguridades de comunicación, pues yo comprendí una cosa y mi compañero otra. Tuve un mejor desempeño en mis salidas de investigación, pues aprendí a identificar más fácilmente las fuentes confiables, además de que aprendí a sintetizar y descartar la información que no me servía. Durante la actividad de eje tuve que desarrollar un pensamiento crítico, pues al momento de plantear soluciones e identificar los actores sociales necesité usarlo para saber cuál era su rol. Desarrollé mi competencia ciudadana, pues me ayudó a comprender que tengo que ver a mi comunidad, además de que planteé soluciones para la ciudadanía mexicana. La realización de mi actividad tuve tanto aspectos positivos como negativos. Algunos aspectos positivos fueron que siempre encontré la información útil para mi actividad. Además, pude compartirle mis trabajos a familiares para que llevaran a cabo las soluciones que planteé. El aspecto negativo fue que mucha de la información se repetía y llegué a sentir algunas partes se hacían interactivas. El aprendizaje más significativo que tuve fue que entendí y hice conciencia del contexto y época en la que estoy viviendo. El pensamiento crítico me ayudó a discernir las distintas posturas encontradas en las diferentes fuentes, además de crear mi propio criterio en base a estas. Por otro lado, me ayudó en mis competencias ciudadanas, ya que aprendí que tengo que apoyar a mi comunidad. Muchas gracias.